Hoy preparamos arroz de trigo o trigo partido, como lo llamen. ¿Quieres que tu arroz de trigo te salga grañadito? Pues mira este video. Ingredientes: 750 gramos de arroz de trigo, una cucharada de ajo, sal a gusto y aceite. Ya, miren, para que nuestro arroz de trigo nos quede bien graneadito, vamos a tener que poner un tazón y conseguir un colador así, que no sea muy finito, más o menos. Ustedes lo ven. ¿Qué hacemos con el arroz? Lo cernimos, todo el arroz lo cernimos así. Una vez que lo hemos cernido, lo vamos separando en otro tazón y hacemos lo mismo con el resto del trigo. Todo lo vamos así, hay que cernirlo bien. Acá lo que logramos es sacar toda la tierrita que tiene pues el trigo, porque a la hora que lo muelen se hace muy finito. Lo separamos y hacemos con el resto igual. Así, lo cernimos bien cernido. Una vez que está bien cernido, lo separamos y miren, ve, esto nos quedó, ve. Este es una especie de harina fina. Ocasiona cuando lo preparamos que esto se haga una especie de masa en el arroz. Por eso el arroz no nos sale graneadito. Ahora continuamos. Bien, ahora vamos a lavar el arroz con abundante agua. Así, miren. Esto hay que lavarlo 3 a 4 veces. Así, miren. Le damos bien una lavadita, ¿no? Miren lo que encima se pone. Todo el afrecho que... Esto lo vamos sacando. Miren, esta es la segunda vez que le he puesto agua. Igual vuelve a salir, miren, unas especies de pajitas. Este es propio del trigo. Y que lo volvemos a botar todo lo de encima. Y agregamos más agua para darle una tercera lavada. A ver, vamos a ver. Ya casi no hay, miren. No, un poco. Ahora sí nos vamos a ayudar de un colador, ¿no? Y lo vaciamos. Ya miren, esta es la cuarta lavada que le doy. Ya como ustedes ven, casi nada ahí encima, ¿no? Lo escurrimos, ¿sí? Y ya lo vaciamos en un colador. Ya miren, yo le he vaciado todo, le pongo así en el colador y que vaya escurriendo un poco más el agua. Ya, miren, he puesto a calentar mi ollita. Voy a agregarle un poco de aceite, así. Le agregamos la cucharada de ajo, así. Y que vaya dorando. Esto prácticamente es igual que el arroz tradicional, bajito, ¿no? Harto ajo para aromatizar bien nuestro arrocito de trigo, que no se queme, que esté bien doradito nada más. Miren, así, miren, bien doradito el ajo. Esto toma un poquito de tiempo, como les digo, no a alto fuego para que no se queme el ajo. Así bien doradito tiene que estar el ajo. ¿No? Seguimos dando vuelta, miren así. Los 750 gramos de arroz de trigo o trigo partido mote, como lo quieran llamar, tiene 3 tazas.
Igual la misma cantidad, le voy a agregar 3 tazas de agua. 2 y 3 tazas. Acá le ponemos la sal. Ustedes calculan ya cuánto de sal le ponen a gusto. Lo tapamos, que rompe el hervor, para agregarle el trigo partido o el arroz de trigo. Ya miren, ya está hirviendo. Es momento de agregar el arroz, que yo lo dejé en el colador. Todo lo ponemos ahí. Le damos vuelta. Así. Bien. Lo tapamos. Bajamos el fuego a término medio. No alto el fuego. Que vaya hirviendo. Una vez que se consume el líquido, le bajamos el fuego a mínimo. Ya miren, cuando el arroz está así a punto de secarse, que tenga un poquito de líquido todavía, es momento de bajar el fuego a mínimo. Ahí lo tapamos y lo dejamos por unos 5 a 10 minutos. A ver, han pasado 8 minutos aproximadamente. Miren, el arroz ya está seco. Le vamos a dar vuelta. Miren cómo se separa el arroz, ¿ve? Qué rico nos está saliendo nuestro arroz de trigo. Acá le damos una vuelta para que se pueda granear de forma uniforme, ¿no? Le ponemos un chorrito más de aceite, así, solamente un poquito. Lo tapamos, lo dejamos 3 minutos más y regresamos. Ya, miren, han pasado los 3 minutos y miren cómo quedó nuestro arroz, ¿ven? Súper graneadito, ¿ven? Miren, es una delicia. Apagamos el fuego y regresamos. Bien, ahora vamos a servir nuestro arroz de trigo. Miren, ve. Miren, vamos a servir. Miren qué graneadito nos salió nuestro arroz de trigo. Miren. Qué rico, miren, ve. Se separa todo el trigo, ¿no? Bien, súper graneadito. Este es el arroz de trigo, o trigo partido, como lo quieran llamar. Miren, ve, ¿no? Graneadito, súper rico, súper delicioso. Esto lo acompañamos con su ajiaco de papa y su cuy frito. Fenomenal. Rico. Por eso es que me salió bien graneadito. Como yo les dije en comienzo, hay que sacarle la harina. La harina no permite que se granee bien, se hace una especie de masa. Y así les queda el arroz bien graneadito. Amigas, amigos, espero este video les haya gustado. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, regálenme un like, que eso me ayuda bastante. Compartan el video, dejen sus comentarios y nos estamos viendo en una próxima con un nuevo video. Chao, chao.